¿Qué pasa si tu piel fue arrancada mientras aún estabas vivo? No es una película. No es una pesadilla. Pero historia real. Usado por reyes, sacerdotes y emperadores. Para castigar, controlar, incluso la adoración. Esta es la tortura más aterradora de la humanidad. Y para algunos, la muerte fue solo el comienzo. Quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de aprender es más oscuro de lo que imaginaste. La muerte es inevitable. Pero algunas muertes son mucho peores que otras. ¿Qué pasa si tus últimos momentos los pasaron en una agonía insoportable, sin esperanza de escapar? Ladera, siendo desollado vivo, fue uno de los castigos más horribles jamás ideados por la humanidad. Fue utilizado en todas las culturas y épocas, desde la antigua Asiria hasta la Europa medieval, como una forma de castigar, aterrorizar y controlar. El dolor de ser desollado vivo es inimaginable. El proceso podría durar de horas, a días, cada momento más agonizante que el anterior. Las víctimas soportarían el dolor indescriptible ya que su piel estaba despegada de sus cuerpos, sus nervios expuestos al aire. Lo que hace que el desinterés sea tan aterrador no es solo el tormento que causa, sino el horror de su naturaleza lenta y brutal. ¿Y aún peor? La parte más impactante es esta. Incluso después de la muerte, el sufrimiento de la víctima a menudo no terminó. Vamos a sumergirnos en la verdad. Imagina vivir en un momento donde tu piel podría despegarse solo por desobedecer a un rey. Los asirios estuvieron entre los primeros en convertir este horrible acto en una herramienta de terror. Bajo el reinado del rey Ashurnasirpal II, alrededor de 800 a.C., la desacuerdo se convirtió en una de las formas de castigo más brutales para aquellos que se atrevieron a resistir el gobierno del rey. Su imperio, que abarca Irak, Siria y partes de Turquía, estuvo marcado por un legado de miedo y opresión. Y la desembocadura se usó para golpear el terror en los corazones de los enemigos. No era solo un método de ejecución. Era una forma de enviar un mensaje. Desobedecer, y este podría ser tu destino. Ashurnasirpal II, conocido por su despiadado enfoque de la guerra, tenía ciudades estatales rebeldes y sus líderes abandonaron vivos. Sus soldados eliminarían la piel de los prisioneros, a menudo mientras todavía estaban vivos, y luego extenderían la piel sobre cadáveres, o colgarla en apuestas. Estas espeluznantes pantallas no estaban significadas solo para matar. Estaban destinados a asustar a los vivos. Imagine ver la piel de un enemigo derrotado envuelto en un campo de batalla. O colgado en una pared. Como advertencia para cualquiera que pueda desafiar a la autoridad del rey. Las pieles desanimadas no solo se usaban para humillar a los muertos. Fueron acostumbrados a infundir miedo en los vivos. El mensaje fue claro. Rebelde, y este destino te esperaba. Y sin embargo, la práctica no se detuvo allí. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el desglose no solo estaba reservado para los enemigos? A veces, la piel de las víctimas tenía un propósito aún más oscuro. La crueldad del pasado no solo se limitó a los campos de batalla. En algunos lugares, era una realidad diaria, bajo el reinado de los tiranos. Uno de los gobernantes más infames para usar desglose como una herramienta de terror fue el emperador Taizu de la dinastía Min. Su reinado, que duró de 1368 a 1398, estuvo marcado por la brutalidad y la opresión. Con flaying como uno de los métodos más escalofriantes que empleó para suprimir la disidencia. Taizu, decidido a solidificar su poder absoluto, tomó medidas extremas para mantener sus sujetos en línea. Haciendo que sea un delito capital cuestionar o criticar su regla. Descansar no fue solo un castigo. Fue una declaración. El régimen del emperador se basó en el miedo. Y flaying sirvió como una de las formas de ejecución más aterradoras. Taizu tuvo a miles de personas ejecutadas por varias razones. Y en algunos casos, las familias enteras fueron ejecutadas, con sus pieles abandonadas como una advertencia para otros. Se informa que,
En un caso, más de 40.000 personas fueron asesinadas. Y muchos de ellos estaban vivos. La naturaleza pública del desglose lo hizo aún más aterrador. Las pieles desgastadas de las víctimas se mostrarían, a veces clavadas en las paredes, para que todos lo vean. Este no fue solo un método de ejecución, sino un medio de guerra psicológica, diseñado para mantener a la población en constante miedo. La imagen de la piel de una persona que se le quita de su cuerpo, mostrado para la humillación pública, fue suficiente para romper la resolución de cualquiera. El desgaste de los ciudadanos no era solo para controlar a las personas. Era una forma retorcida de guerra psicológica. Pero lo que lo hizo aún más aterrador fue su uso ritualista en otras partes del mundo. En Mesoamérica, la desembocadura no era solo un castigo. Era un sacrificio a los dioses. Entre los muchos dioses adorados por los aztecas, uno se destacó como particularmente aterrador. Xipe-Totec, el dios de la fertilidad, la renovación y la abundancia agrícola. Xipe-Totec a menudo se representaba como usando la piel desgarrada de sus víctimas. Piel humana, simbolizando el renacimiento y el crecimiento que los aztecas creían que venían con sacrificio. Pero la parte más horrible del ritual. Las víctimas no fueron simplemente matadas. Fueron desgastados vivos. El acto de desgarrar fue fundamental para las ceremonias religiosas diseñadas para complacer a los dioses y garantizar la prosperidad de la civilización azteca. Los sacerdotes seleccionarían víctimas de sacrificio, a menudo prisioneros de guerra. Y quite su piel mientras todavía estaban vivos, ofreciendo la piel desgastada a Xipe-Totec como parte del ritual. Este proceso no se realizó en secreto. Era un espectáculo público, destinado a mostrar el poder y la devoción del pueblo azteca. Los aztecas creían que al ofrecer a los dioses el último regalo, vida humana y piel, asegurarían la continua fertilidad de su tierra, la abundancia de cultivos y el bienestar de su sociedad. No era solo un método de ejecución. Era una obligación religiosa. La piel de la víctima, una vez eliminada, a menudo era usada por el sacerdote que realizaba el ritual, encarnando el poder del dios y simbolizando la renovación de la vida a través de la muerte. Para los aztecas, la desacuerdo no era simplemente un castigo o una muestra de poder. Era una parte esencial de su sistema de creencias, entrelazado con el tejido mismo de su vida espiritual y social. El acto de desgarrar estaba vinculado a su comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza cíclica de la existencia. No se trataba solo de terror. Se trataba de apaciguar a los dioses y garantizar la supervivencia de su civilización. Pero los aztecas no fueron los únicos que se convirtieron en un ritual. En la Europa medieval, la flagin se usó como una advertencia pública. En una sociedad que temía el desafío más que la muerte misma. Esto es lo que sucedió cuando te atreviste a violar la ley. Imagine ser sentenciado a muerte por las manos que se suponía que debían protegerlo. En la Europa medieval, el desinterés no estaba reservado para battles o kings wars. Era una herramienta del Estado, utilizada para castigar a los delincuentes y traidores. Era un método empleado para mantener el control sobre la población. Un recordatorio brutal de que la traición o la rebelión no serían toleradas. Aquellos que desafiaron las leyes de la tierra no solo enfrentaron la ejecución. Se enfrentaron a un horrible espectáculo público, diseñado para garantizar que el castigo solo disuadiría a los demás de pensar en desobediencia. Las ejecuciones públicas en la Europa medieval estaban destinadas a servir como advertencias. Cuando una persona fue condenada a morir, no fue solo el acto de matar el que se mostró a la multitud. Era el desollado del cuerpo. Un acto horrible que dejó en claro las consecuencias de la traición o la rebelión. La piel fue retirada del cuerpo, a menudo mientras la víctima todavía estaba viva. Y los restos desanimados se exhibieron en lugares públicos. Estas pieles a veces se clavaban en las paredes, colgadas en postes, o exhibido fuera de las casas de aquellos que habían cometido los crímenes.
Esto sirvió como un recordatorio escalofriante para la gente del brutal destino que espera cualquiera que se atreviera a desafiar la ley. El horror visual de un cuerpo desgarrado, sin piel y colgando en la vista pública, fue un espectáculo que dejó una marca indeleble en las mentes de la gente. No se trataba solo de la muerte. Se trataba de miedo. Miedo al castigo. Miedo a la traición. Miedo a desafiar la autoridad. Pero Flaying no se trataba solo de enviar un mensaje. A veces, las víctimas sobrevivían la terrible experiencia. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. ¿Cómo se sentiría que tu piel se pelea lentamente de tu cuerpo mientras aún estás vivo? Vamos a atravesarlo, paso a paso. El proceso de ser desollado vivo comienza con la preparación. La primera fase de agonía. Para suavizar la piel y facilitar la eliminación, la víctima a menudo se exponía a condiciones extremas. Algunos quedaron para hornear bajo el sol abrasador durante horas, su piel se hincha y se estiraba dolorosamente. Otros fueron colocados en tajas de agua hirviendo. Sus cuerpos escalonados por el calor abrasador, haciendo que su piel se ablande y se hinche. Listo para ser cortado. Para cuando comenzó el desglose, la víctima ya tenía un dolor intenso. Atado a una mesa, incapaz de moverse o escapar. La víctima miraría con horror indefenso. A medida que el verdugo afilaba el cuchillo que comenzaría el proceso. El terror de saber lo que vendría después. Conocer el dolor que estaba a punto de desarrollarse. Fue solo el comienzo. Se hicieron los primeros cortes. A menudo comenzando desde los muslos o nalgas. El verdugo se cortaría a través de la piel con precisión, haciendo largas incisiones a lo largo del cuerpo de la víctima. Si la víctima tuvo mala suerte, los cortes comenzarían en la cara, donde el dolor sería insoportable. Como la cara es rica en terminaciones nerviosas. Con cada rebanada, las terminaciones nerviosas serían cortadas, enviando señales insoportables de agonía al cerebro de la víctima. Pero los cortes fueron solo el comienzo. Luego vino el tirón, cuando comenzó el verdadero horror. La piel, ahora cuidadosamente cortada en secciones, fue sacado a mano, sin tener en cuenta el sufrimiento de la víctima. Cada remolcador arrancó la piel del cuerpo. Exponer el músculo crudo y los nervios debajo. Cada tirón. Cada movimiento de la piel. Envió ondas de choque de dolor inimaginable a través del cuerpo de la víctima. A medida que los nervios fueron arrancados de su tejido muscular, el cuerpo de la víctima pronto entraría en un estado de shock. Del dolor insoportable y la sangre masiva LOSS. Incluso después de que se quitó la piel, la víctima probablemente sobreviviría durante horas o incluso días. Sufrir en dolor agonizante, incapaz de escapar. La sangre se vierte de los músculos y venas expuestas. Pero el cuerpo aún intentaría bombearlo a órganos vitales. El choque se apoderará causando mareos, dificultad para respirar. E incluso vómitos. ¿Las infecciones también se establecerían? Como la primera línea de defensa del cuerpo, la piel se había ido por completo. La víctima permanecería en un estado de miseria. Aferrar a la vida por un hilo. Hasta que finalmente llegó la muerte. Pero incluso después de que murieron, los horrores no terminaron. Su piel a veces se usaba de manera que te enfriaría hasta el hueso. Imagina que tu piel se usa después de tu muerte. No para el entierro, pero como advertencia. Después de que una víctima fue desgarrada viva, su piel no solo desapareció. Se convirtió en una herramienta de terror y control. Las pieles desanimadas a menudo se mostraban en público. Clavado en las paredes. O colgado de apuestas. Servir como un recordatorio escalofriante de las consecuencias de desafiar la autoridad. Estas espantosas exhibiciones estaban destinadas a entablar miedo en los corazones de los vivos. La vista de una piel humana, eliminada y grotescamente expuesta,
Fue diseñado para hacer que cualquiera piense dos veces antes de rebelarse. Pero el uso de la piel desatada no se limitaba al castigo. También tenía un propósito ritualista. En la cultura azteca, los sacerdotes usarían la piel desgastada de las víctimas de sacrificio durante las ceremonias religiosas. Para honrar a sus dioses, particularmente Cipetotec, el dios de la renovación y la fertilidad. El acto de usar la piel simbolizaba la renovación divina de la vida. Pero para la víctima, fue el último horror. Hay un uso más escalofriante para la piel desatada. Libros vinculantes en carne humana. Esta práctica, conocida como bibliopegia antropodérmica, implicó usar la piel de las personas ejecutadas para cubrir libros. Es una forma de arte macabro e inquietante, donde la violación final de la dignidad humana se inmortalizó en las páginas de un libro. Pero si bien hemos visto las consecuencias más espantosas de desgarrar, hay una última verdad impactante de la que nadie habla. Cómo esta práctica se extendió entre las culturas de una manera que no creerías. La fraseo está universalmente condenado hoy. Pero el horrible legado permanece. Esta brutal forma de castigo, una vez utilizada para controlar, aterrorizar y afirmar el dominio, sirve como un marcado recordatorio de la capacidad de crueldad de la humanidad. Las imágenes de la piel peladas de cuerpos vivos, mostrado para todos para ver, todavía persigue nuestro recuerdo colectivo. Si bien ya no se practica, todavía se pueden sentir los ecos de la desembocadura. Se destaca como un testimonio de la longitud inimaginable a las que irán los humanos para mantener el poder e infundir miedo. Aunque la sociedad ha superado estos actos bárbaros, las cicatrices de la historia son profundas. El legado de la maternidad nos recuerda que, a lo largo de la historia, los que están en el poder han usado dolor y sufrimiento como arma. Y de alguna manera inquietante, el deseo de controlar, dominar y aterrorizar todavía resuena en nuestro mundo moderno, a menudo escondido debajo de la superficie. ¿Cuál es tu peor pesadilla? Para aquellos que vivieron la pesadilla de desglose, no fue el final. Fue solo el comienzo.